Pues. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve y no calificar demasiado. La verdad que no sé qué número de vez es desde el gobierno de La Libertad Avanza que estamos discutiendo el tema jubilados. Sesiones especiales, mejor dicho, sesiones en minoría, sesiones que finalmente dieron la media sanción, veto, insistencia del veto y ahora de vuelta este año con un tema remanido que no se atendió. Y no es que esta oposición o un pedazo de la oposición o la coalición cívica no buscó consensos también con el Poder Ejecutivo. Intentamos durante la Ley Bases, porque la Ley Bases traía en su versión original la derogación de la fórmula y una delegación legislativa para que el Poder Ejecutivo pudiera actualizar las prestaciones de la manera que quisiera. Después hubo una nueva versión donde ponían IPC de todos los años, o sea, inflación de todos los meses, mejor dicho, que es como quedó en el DNU, que finalmente estableció este tipo de fórmula, porque efectivamente la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa había sido un desastre para las prestaciones. En esa oportunidad, la verdad que tanto aquí como en todos los lugares posibles, hablamos con el Poder Ejecutivo para que la fórmula que quedara vigente hiciera dos cosas. Fuera compatible con el plan de estabilización de la inflación que efectivamente había que hacer en la Argentina y que le tocó hacerlo a este gobierno y que bastante bien el plan de estabilización de la inflación le fue saliendo, pero al mismo tiempo recompusiera un poco las jubilaciones, que fue donde se hizo el ajuste más grosero, donde no pasó la motosierra por la casta, sino por una licuación espantosa de los saberes de los jubilados. La historia es conocida, sale el DNU, se recompone un poco, se reconoce parte de la inflación de enero, cuando tal vez tendría que haberse reconocido incluso la inflación de diciembre del 23, pero como no somos del club del déficit fiscal, como les gusta decir a algunos diputados, buscamos una solución intermedia. Lo que pasa es que no nos pudimos poner de acuerdo porque creo que faltó voluntad para ponerse de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, nada, seguimos insistiendo con esa agenda y por eso estamos acá hoy de vuelta sentados, probablemente no con la mejor propuesta del mundo, pero sí con una propuesta que creo que es válida, que como dijo el diputado Mazzot, tiene fuentes de financiamiento y no es que uno le quiera marcar la cancha al gobierno. Como lo dijimos tantas otras veces, no quiere que la crueldad se apodere del programa de estabilización económica. Es cierto que hay que racionalizar el gasto, es cierto que hay que ser prudentes y es cierto que hay que salir de una inflación de décadas, pero no se puede hacer de cualquier manera, nada más ni nada menos que eso. Y frente a la imposibilidad de diálogo, nos sentamos acá y vamos a volver a votar una media sanción que probablemente sea ley y que probablemente el presidente la vete y que veremos si se insiste o no. Algo más, el año pasado, esto la sociedad yo creo que ni lo termina de ver, y por ahí los economistas o los formadores de opinión de ustedes tampoco, les dijimos poniendo la cara, o sea, en los diarios, en este recinto, en una cantidad de lugares públicos, que hagan una promulgación parcial de la ley que habíamos sacado. O sea, estábamos dispuestos a ceder y a convalidar una fórmula por ley, hoy hay una fórmula por DNU, si ustedes hacían una promulgación parcial, algo que hace muchos años que no se hace, pero que era una práctica en este diálogo institucional entre Poder Ejecutivo y Congreso. Estábamos dispuestos a eso, a convalidar esa promulgación parcial. Hoy tenemos el peor de los mundos, una fórmula hecha por decreto de necesidad y urgencia que puede ser cuestionada judicialmente o que puede ser el decreto por mayoría simple volteado en cada una de las cámaras o al menos en una, que se entienda que eso ya es la caída del decreto de necesidad y urgencia y no tenemos nada. Nada de nada. Y ahora vamos a ir al mismo lugar, por un capricho y un posicionamiento. Es un posicionamiento del presidente y un capricho del presidente y de su equipo económico. La verdad que no hay mucho más para decir sobre esto. Nosotros no vamos a ceder la agenda, ustedes tampoco la van a ceder, será a todo o nada cada vez. Trataremos de ser
prudentes, razonables, dar la fuente de financiamiento, y ustedes, no sé, se rodearán de 87 héroes todas las veces que puedan, en tanto y en cuanto esos 87 héroes a los que invitan a comer por 20.000 pesos que se pagan de su bolsillo, aguanten a la opinión pública. Pero esa no es la salida de la Argentina. La Argentina necesita reformas estructurales varias. Todo el mundo te dice la laboral, todo el mundo te dice la tributaria, todo el mundo te dice la previsional, y no podemos ni siquiera tener una fórmula por ley. La verdad que es un fracaso total y absoluto de todos. Yo me hubiese llevado con las dos manos una fórmula por ley. Ustedes se perdieron una oportunidad y se van a perder otra. La reforma previsional probablemente es una de las reformas más difíciles. De hecho, cuando el señor de los ceros insinuó que iba a haber una reforma previsional, ustedes lo echaron. ¿Por qué? Porque nadie quiere anunciar una reforma previsional, porque implica probablemente derogar regímenes especiales, probablemente ver la edad jubilatoria, en fin, probablemente calcular los futuros saberes. Es seguramente la reforma estructural más difícil que tiene un país. Lo vimos en todas partes del mundo. Ahora, insisto, siempre hay voluntad de diálogo en otros espacios, y el ajuste no puede ser porque las personas más grandes son las que menos votan a La Libertad Avanza o al presidente Milei, porque nunca van a comulgar con su grosería, con su violencia, con su desprecio, a los que ustedes ajusten y digan: total, a nosotros nos votan los jóvenes, nosotros tenemos votos en otros lados. Así hacen la cuenta, así es, ni más ni menos, es una cuenta de electorados, pero en el medio hay personas con sensibilidades. Voy a ir al tema de la moratoria, porque está unificado el tratamiento. Nosotros tenemos un dictamen de minoría, que es un proyecto de la diputada Borrego, que buscó una solución equitativa y sostenible para las personas que se quedan afuera de la posibilidad de jubilarse y que acceden solamente a la prestación universal a la vejez, a la PUAM, que votamos desde nuestro bloque en el año 2016. Los ingresos universales para la niñez y para la vejez son una propuesta de nuestro partido desde siempre, porque creemos que son las poblaciones más vulnerables, más sensibles, a que el Estado tiene el deber de cuidar, a la que hay que asignarle financiamiento directo con impuestos, que incluso las provincias deberían aportar, porque esa masa debería correrse de la coparticipación y todos deberíamos aportar, el Estado nacional y los estados provinciales, a sostener esas dos prestaciones universales que van a hacer que nuestro país cubra mínimamente la vida de los más vulnerables durante cualquier proceso de la historia, que después podemos pensar que otro sistema podemos tener, solidario, más uno de capitalización, para el que quiera poder hacer su ahorro. Pero hablando de qué lado estar del déficit fiscal o no estar del déficit fiscal, yo les quiero recordar dos cosas a la gente de La Libertad Avanza, que no estaba en política en esa época. La primera moratoria fue del año 2005, por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Néstor Kirchner, que se convalidó en este Congreso y que nosotros la verdad no convalidamos, no fuimos de los que incorporamos intempestivamente millones de jubilados al sistema previsional sin decir de dónde iba a salir la plata. Siempre estuvimos de acuerdo en una prestación universal, el ingreso ciudadano a la niñez, una propuesta de la exdiputada Carrió y de la exdiputada Elisa Carca, del año, ya ni me acuerdo, 96. Lo mismo la pensión universal a la vejez. Creemos en las políticas universales, pero no creemos en la demagogia y en la poca seriedad. Y en el año 2014 se prorrogó esa moratoria, ya que no saben cuántos votos tuvo, 204 votos positivos. Nosotros tampoco la votamos, presidente. No la votamos porque nunca fuimos irresponsables, o al menos intentamos siempre ser lo más consistentes y lo más serios posible dentro de los márgenes que nos da la política. Pero yo les quiero recordar con mucho respeto, la exdiputada Patricia Bullrich sí la votó. Era una degenerada fiscal de aquel entonces, del 2014. La votó sentadita, lo más tranquila. O sea, la ministra de ustedes es parte del problema de estos, no sé cuánto, 2 millones de jubilados de más que hay sin aportes y que todo el mundo se queja, que el Círculo Rojo especialmente, y que le echan la culpa solo al kirchnerismo. No, la votaron
amplísima mayoría. El amigo Fede Pinedo, funcionario de este gobierno, también votó esa moratoria. Estaba del lado de los degenerados, no lo creo. El ministro Sturzenegger no la votó a favor, se fue, estuvo ausente, está bien, fue consistente, pero no dijo nada de eso. No dijo nada y es un ministro que hoy regula, que ve el problema. Entonces seamos mucho más serios cuando nos acusamos de qué lado, de qué club estamos. El problema del déficit fiscal argentino fue el problema de la demagogia de todos, fue el problema de la falta de seriedad de muchos, fue un problema del que ahora no se hace cargo nadie, que todo el mundo, porque está de moda, discute, se tira y no piensa una solución. Insisto, busquemos en algún momento empezar a tratar la reforma previsional con seriedad, pensando en el largo plazo, pensando en la sostenibilidad, porque todos vamos a ser viejos, porque cada vez nacen menos personas y porque nuestra vida se va a prolongar bastante en un sistema laboral que cambió para siempre. Así que muchas gracias, presidente. Seguiremos dando el intento. Gracias, diputado López.